Les decía a ustedes en el primer bloque de la noche de hoy que los humanos podemos cometer muchos excesos, pero hay excesos, dos excesos particularmente, que son importantes. Uno es excluir la razón y otro es precisamente lo contrario, no admitir nada más que la razón. Porque les digo esto, ya que hoy vamos, como les decía también en el primer bloque, a razonar sobre Dios. Entonces, nada mejor que conversar con el maestro Marcial de Moratalla para que nos haga su enfoque acerca de este tema que estoy seguro va a ser muy controvertido, razonando a Dios. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, como siempre, pasándote en tus calificativos hacia mí. Yo he acudido a una llamada que tú me has hecho, además con muchísimo gusto, pero creo que mi opinión es una más de las muchas que se puedan oír y no tiene ninguna, digamos, ninguna premisa de autoridad para que puedan servir de ejemplo. Si acaso, pues la gente que me conozca pues sabrá que yo suelo ser bastante sincero en mis apreciaciones y como no sea esa y mi aportación personal, no creo que pueda tener otro interés mayor. Marcial, nos educan desde pequeños para usar la razón, ¿no es cierto? Pero también es cierto que la razón madura en el hombre, pero el corazón sigue siendo niño. ¿Es cierto esto? Sí, está claro que sí. La razón es un proceso acumulativo. Bueno, no la razón, sino lo que ayuda a enfocar la razón. Es un proceso acumulativo y por lo tanto es un proceso de madurez. Sin embargo, el sentimiento, y sobre todo cuando el sentimiento es un sentimiento de afectividad próxima a lo próximo, pues quizás que sí, se mantiene a la más pura infancia, porque los afectos, digamos que es el impacto primero que el hombre tiene en su relación con lo que le rodea. Lógicamente el primero de todos con la madre, por eso se dice que la primera palabra que se aprende es decir madre, mamá, y la última que se dice cuando se suelta el espíritu también es madre. Yo decía, Marcial, al comenzar, que íbamos, fíjate, a razonar a Dios, siendo un ser tan irracional como realmente lo es Dios. ¿Lo podríamos encuadrar entonces dentro de la razón? Yo personalmente no, pero se ha intentado, ha sido un fenómeno que a lo largo de los tiempos y en las distintas culturas y en las distintas religiones se ha intentado hacer. No olvidemos los siglos gloriosos de la escolástica cristiana y no olvidemos los siglos de ciertas tendencias dentro del Islam o del judaísmo, por hablarte de las religiones monoteístas, y se ha intentado razonar. Yo personalmente opino que no es buen camino, porque si se entiende que Dios es lo máximo de todo, si Dios es la esencia primera y si Dios está, entonces no la puedes meter dentro de los pequeños cajones que tiene nuestra razón, por muy avanzada que sea. Entonces yo prefiero entiendo más una religión y una religiosidad que sea de contacto directo y de puro sentimiento, de ese sentimiento que tú hablabas de principio, que una religión de razonamiento, porque el razonamiento te lleva a lo visible y a lo tangible, que es el mundo real. Nuestro mundo cambió enormemente cuando en el Renacimiento se ponen de nuevo principios que eran tan antiguos como la civilización griega. Aquello que decía Aristóteles, que no había nada en el cerebro que primero no hubiera pasado por cualquiera de los sentidos, pues
en el Renacimiento se pone en práctica por ese nuevo racionalismo, por ese nuevo humanismo, que mucha gente piensa que fue un barrer a Dios de la sociedad. No. Lo que ocurre es que en la Edad Media la idea de Dios se había aprovechado de ella. Los que la impusieron se aprovecharon de una manera vergonzosa y escandalosa de ella, tanto por parte de la Iglesia como por parte de los poderosos. A Dios se le utilizaba como el juez desahuciador de aquella sociedad sin razón. Y entonces, pues lógicamente, el Renacimiento lo que tiende más es a glorificar la idea de Dios en otro sentido, en el sentido de la belleza, en el sentido de la perfección, en el sentido de la universalidad, o como hacían los musulmanes, en el sentido del número. Los musulmanes, los mejores matemáticos que ha habido durante mucho tiempo y los que han hecho mayores descubrimientos han sido los sabios musulmanes, porque en vez de dedicarse a ese absurdo escandaloso que es la teología, y sé que esta palabra a algunos no le van a ensantar bien, pero es que es así. Lo que es inapreciable, ¿cómo quieres apreciarlo? Lo que es intangible, ¿cómo quieres tocarlo? Lo que es inmensurable, ¿cómo quieres medirlo? ¿Cómo quieres atribuirle a Dios atributos y propiedades? No digamos disparate y no digamos sandeces. Los musulmanes se dedicaron a hacer algo que es eterno también, que es el número. El número no tiene ni principio ni tiene fin. El cero es un punto de partida hacia lo positivo, hacia lo negativo, pero ni el positivo ni el negativo tiene fin. Y como ya representaban los egipcios, un círculo perfecto, y el círculo dime dónde empieza y dónde acaba. Es lo único en este pobre mundo nuestro que se puede asemejar a la magnificencia, a la grandiosidad de la idea de los que es Dios. Entonces, por eso, exclusivamente no soy partidario de que se explique racionalmente a Dios. Con todo mi respeto hacia San Anselmo de Canterbury y hacia Santo Tomás de Aquino, que fueron dos de los grandes escolásticos que pretendieron demostrarlo. Creo que en su tiempo sí tuvo éxito, pero de cara a la posteridad del género humano no hicieron una gran aportación, ni le hicieron ningún favor especial a Dios, y es que a Dios se le pueden hacer favores, que esa es otra. Entonces, Marcial, a un ateo, a un hombre, a una mujer... Ateo. ¿Y quién es que sea ateo? Exacto. Bueno, pero, ¿quién bueno, es que sea ateo? Bueno, ahora me lo vas a explicar. Yo estoy diciendo a alguien que usa pura y exclusivamente la razón, y absolutamente nada más. Entonces no cree en un ser en el más allá, no cree en un ser creador, sea Buda, sea Alá, sea Dios, Jesucristo, quien sea, en fin. Entonces, a ese tipo de personas, ¿cómo le explicarías? Si hay una forma de explicarle a Dios. Creo que al que ha llegado por esos caminos filosóficos, no a ser ateo, sino a no creer en el Dios que le presentan ciertas religiones establecidas. Esa es otra. Porque yo te preguntaba, interrumpiéndote, que ateo, pero es que hay ateo. Cuéntanos. Yo creo que no. La persona que llega a ese conocimiento y tiene en lo más hondo de su sentimiento y de su idea y de su propia concepción del mundo, hay algo que resume en sí lo que es la idea que general y universalmente se tiene de lo que es Dios, como un principio activo y eterno. Porque cualquier otro atributo que se le haga es una aberración. Pero se entiende, porque siempre recurrimos a quién ha creado, porque esa es la primera pregunta: ¿quién ha creado esto? Entonces, como necesidad de esa respuesta, surge la palabra Dios. La persona que conoce el mundo, o por lo menos tiene cierta planteamiento interno de su cerebro, de su mente, una ordenación de lo que es la realidad de la materia, sabe que esa materia, si ya llega a decir que es eterna, pues está confundiendo a Dios con la materia. Y no me vale eso que mucha gente dice, materialismo asqueroso. No, ojo. Es que al decir materia podemos decir energía, que no es materia tangible, que es una materia espiritual, y que me da igual, una u otra. Ya se llegó en la época griega, y por fin en el Renacimiento se planteó como axioma que tanto la energía como la materia ni se creen ni se destruyen, simplemente se transforman. Esa transformación que ha dado origen a nosotros mismos, pues si eso no le llama a Dios, entonces ¿a quién le va a llamar Dios? Como una parte, porque además como digamos,
inmensurables, no se pueden medir. Pues que una de esas partes es el origen de todo eso. Entonces, lógicamente, te vuelvo a repetir, ¿hay ateos? No hay ateos. Tendrán a lo mejor confusión en el empleo de los términos, pero no lo puede haber, porque, vamos, al materialismo ateo tonto, de eso de decir, no hay Dios y me cago en él, pues, si no hay Dios, ¿para qué te cagas en él? Te estás cagando en la nada. O sea que en ese caso, y perdón por la... vamos... por la escatología a estas horas de la noche, pero es que es así, es que me cabreo. Si una cosa que no existe, porque te defecas o te ciscas en él, ese ateísmo es una pobre deformación de un pobre individuo, que habría que saber las causas de que esa persona dijese eso, que esa es otra. Ahora, porque una cosa, y perdóname, sí, me gusta escucharte. Está claro que el 90, vamos a ser un poco generosos, como Yahvé con Abraham y Sodoma y Gomorra. Un 60% de las personas que hablan y supuestamente defienden a Dios lo hacen por sus propios intereses, por sus bastardos intereses. Están atentando contra el segundo mandamiento del Sinaí: usar el santo nombre de Dios en vano. Ahora, vamos a estar de acuerdo en que la ciencia es el cómo de las cosas, eso es lógico, el cómo de los hechos, el cómo de lo que sucede, eso es la ciencia. Entonces, Dios es el por qué y el cómo. Son las dos cosas, y lo que ocurre es que el hombre, en su necesidad, digamos, profunda, desde que la chispa de la inteligencia empezó a funcionar, es el encontrar explicación a muchas cosas. Y entonces, a veces, por esta misma ansiedad y por esta misma celeridad en querer darse explicación a lo que no tiene explicación, tú a tu bisabuela le explicas, allá donde estuviera, que hoy día nos pudieran estar viendo en Australia. En primer lugar, a lo mejor hasta la palabra Australia le sonaría raro, pero que nos pudieran estar viendo a la hora que estamos emitiendo, pues vamos, no le cabría en la cabeza. Es decir, la inteligencia humana no puede echarle un cerrojo a la propia inteligencia. Por eso yo me pone de punta cada vez que veo que ciertas instituciones, muchas de ellas las que usan el santo nombre de Dios en vano, cierran la puerta a la investigación. ¿Tienen miedo de que te descubran y te vean el culo al aire y en malas condiciones? Quien tiene fe, quien cree realmente en eso, no solo no tiene miedo, sino que ansía que esa verdad, y voy a utilizar una palabra que a mí no me gusta utilizar palabras de ninguna religión, pero una palabra que se dice en el Evangelio: la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. ¿Para qué los que actúan en nombre de Él tienen tanto miedo de esa verdad que se pueda descubrir? Simplemente porque son unos incrédulos, unos ateos, y lo que es lo que es peor, unos aprovecha. Marcial, si se puede decir, esto es a tu libre albedrío. Como todo lo que estoy hablando, por supuesto. Pero esta pregunta de mi parte es arriesgada. ¿Cómo es tu fe? Bueno, yo me podría coger al artículo 14 de la Constitución y decirte que no se puede lanzar ese dardo a ningún ciudadano de este país, pero como eres mi amigo te voy a responder. Mi fe es ilimitada, porque mi esperanza también es ilimitada, y no porque yo crea que yo valga mucho, sino porque creo en el conjunto del mundo, de la materia, de la creación, de como le quiera llamar, me da igual, de la humanidad. A pesar de que se están haciendo por parte de este último subgrupo de la humanidad o de los bípedos implumes, como le llamaba otro, camino a la perdición, pues yo sigo teniendo aún mucha esperanza, y tengo, lógicamente, si se tiene mucha esperanza, se tiene que tener mucha fe, y creo que de paso un poquito de caridad, ¿no? Ahora, el mundo, absolutamente todo. Bueno, te voy a decir otra cosa. Sí, dime. Te voy a decir dentro de esa de la pregunta que tú me hacías.
mi fe nunca es ni será un atar. Mi fe será abrir ventanas. Y será abrir ventanas. No creo en ningún fundamentalismo, ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni ateo, ni materialista. Los fundamentalismos no denotan más que cobardía, falta de inteligencia y sobre todo una injusticia terrible, porque quieres apresar con tus miedos a los demás. Si tú eres miedoso, pues mira, hijo mío, intenta curarte, y si no, pues haz lo que los caracoles, que pegan la boquita a la pared y al calorcito del sol del verano se van a reunir, no sabemos con qué, para el ateo ese que tú decías, con la materia, y para los otros, pues con Dios nuestro Señor, porque también hay un cielo para los caracoles. Ahora, el bien, la verdad, todo ese mundo que nos rodea, ¿todo eso sería Dios? Una parte. A Dios no se le puede meter en un saco, no se le puede meter, no le puedes dar atributos, no le puedes meter una parte, un reflejo. Los musulmanes, que han sido siempre, quizás que el pueblo que más ha defendido la unicidad de Dios, por cierto, Alá no es un nombre de un Dios, sino que es Dios en árabe. Los musulmanes han defendido la unicidad hasta tal extremo que no permiten que se le asocie nada, ni atributos ni nada, solamente le dejan la palabra. Hay 99 nombres con los que uno se dirige a Dios: el grande, el poderoso, el creador, el magnificente, el Señor del último día, el que te da la bendición, el que te cura, el que te protege, pero no da ningún aspecto negativo. Y entonces, en este sentido, pues claro, cualquier intento de atribución de cosas que reduzcan lo que es esa idea, estás actuando contra tus propias creencias. Que la gente que vamos por libre, que no nos guiamos por ningún dictado superior, pues lógicamente no lo encontramos aceptable. Si no lo quieres para ti, no lo quieres para los demás tampoco. Ahora, Marcial, mientras hablabas, también pensaba, y esto es importante también que lo contestes, si al fin y al cabo Dios no es el fruto conveniente de las personas que tienen gran necesidad de creer en algo. Por supuestísimo. Las religiones establecidas, las religiones inventadas por el hombre, no es ni más ni menos que un intento de dar explicación a sus miedos. Todas. En un principio, todas las religiones, las mal llamadas religiones animistas, lo que se ha hecho ha sido divinizar, digamos, las fuerzas naturales que tiene cerca, y no explica: el fuego, el sol, el agua, el viento, el trueno, la montaña, el río, la gran madre. Pero incluso hasta ciertas religiones de las llamadas reveladas, pues no es ni más ni menos que intentar justificar tu manera de conducirte y tu manera de ser por medio de esa explicación. El Génesis dice: hizo Yahvé Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y yo, que no quiero enmendarle la plana ni al Génesis ni a nadie, pienso que muchas veces, y creo que tengo razones más que de sobra, y quien conozca la historia de la humanidad y conozca la historia de las religiones estará conmigo, que quien hizo a los dioses a su imagen y semejanza es el hombre. Y el pueblo que mejor ha sabido de hombre, y la cultura que más ha sabido, que es el pueblo griego, era tan listo y tan sabio que hasta sus dioses no eran eternos, eran inmortales, pero nacían. Eran rijosos, eran ladrones, eran sinvergüenza, eran... bueno, es que ya me he pasado antes en el vocabulario, vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Y qué es lo que hacían? Pues no hacían ni más ni menos que divinizar lo que era norma, lo que era costumbre, lo que eran ansias, lo que eran miedos de ese pueblo, de esa cultura. Y así va la cosa. Luego ha habido otras religiones, las religiones, digamos, reveladas, porque parten de una figura, parten de un movimiento, parten de una época histórica, y en torno a esa época histórica, a ese movimiento, a ese líder o a esa luz que surge de pronto, y llámese Buda, llámese Moisés, llámese Jesús de Nazaret, lógicamente es otra manifestación más superior de la idea de Dios. Es decir,
se acerca más a lo espiritual que a lo puramente, no digo grosero, sino tangible de cada día de la vida, como hacían los griegos, superarme. Porque incluso hay otras que son llamadas religiones que no lo son. El taoísmo no es una religión. En el Tao no se habla nunca de Dios. El concepto de Dios no existe para el Tao. Incluso, si me apuras, ni para el Shinto. Te estoy hablando de dos grandes corrientes que hoy día ocupan, pues, la profesan muchos millones de personas. Y son simplemente formas saludables y benéficas de vivir la vida. Son simplemente eso. No le pidan más. Es que, o sea, yo he leído, incluso escrito, es que los taoístas son ateos. Déjete de decir sandeces y barbaridad, y dedíquese, en vez de el tiempo que está perdiendo en eso, dedíquese en aprender un poquito más, y conocer un poquito más con humildad a lo que es eso. En cuanto a las religiones, digamos, monoteístas de nuestro viejo mundo que todos conocemos, pues han tenido un principio, han tenido un desarrollo, lógicamente han tenido sus luces y sus sombras, y las seguirán teniendo, para bien y para mal. Marcial, entonces para muchas personas Dios es la base para todo aquello que no pueden explicar y para todo lo que a ellos les parece que es justo. Mira, para la persona buena, que no ha tenido oportunidad de desarrollar mucho su mente y que no, a lo mejor no es excesivamente inteligente, pero sí es enormemente persona, enormemente agradable, enormemente justo, enormemente amoroso, Dios es la esperanza de su futuro. Yo te lo voy a decir como yo lo he visto. Yo viví, he andado un poquito por nuestro viejo mundo y visité muchos países del ya extinto telón de acero, en donde se había querido extirpar hasta esa esperanza a mucha gente. La esperanza con aquello de que le atribuyen a Marx, sin explicar en el contexto ni cómo lo decía, de que el opio, de que la religión es el opio del pueblo. Pues, bueno, algunos de los que actuaban en nombre de Marx, que actuaban igual de Marx que los que actúan algunas veces en nombre de Dios, pues quisieron quitarle la religión como consuelo. Consuelo digno, dignísimo, y yo recuerdo haber visto aquellas babuscas rusas, todo arrugaditas, todo encogiditas en su miseria y en su humildad, llevar una florecita delante y a lo mejor recorrer 14 kilómetros para ir a la primera iglesia que había abierta y dejar esa florecita delante del icono de la Bogorodicha, de la Santa Madre de Dios, y darle un par de besos. ¿Tú crees que esa persona no tiene derecho a esa religión y a ese Dios? Pues entonces que me digan cuáles son los derechos inalienables del hombre, que me los digan, que los vea yo. Ahora, hemos hablado y has hablado de lo justo. Está lo justo, está lo injusto. Entonces, sí, como está lo legal y está lo legítimo. Y en tu sentir, en tu pensamiento, ¿qué es entonces la justicia? Pues mira, aunque el derecho romano dice que es dar a cada uno lo que es suyo, en el espíritu de la gente y de la gente de bien debe de ser lo que no quieras que te hagan a ti. Es decir, no hacer lo que no quieras que te hagan a ti. Es el mejor sentido de la justicia que existe. Porque claro, ya lo otro, si nos vamos a cuestiones filosóficas, quizás que mi falta de fondo filosófico no llegue a tanto a poderte yo explicar eso. Y si nos vamos a los aspectos jurídicos leguleyos, desde luego ninguno, porque no soy ni jurista ni leguleyo, que es el despreciativo de jurista. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos dioses? Porque hay muchas manifestaciones culturales en un principio y luego hay muchas formas de aprovecharse de los demás. Muchas formas. Tú estás viendo hoy día que por una parte las religiones oficiales hablan de esa falta de credo, de esa falta de fieles, y tú te has parado a observar la cantidad aberrante de esas aberrantes puertas, pantallas que te lo curan todo.
de esos tarosistas, de esa gente que, bueno, que ya simplemente oírle hablar denotan la incultura que tienen, pero son listos y espabilados para la capa que hay de tontos debajo de ellos saberse aprovechar. E incluso algunos de los que están por encima de ellos socialmente, porque desde luego a nivel mental será igual o peor que ellos. Yo en mi vida he visto semejantes disparates de oír y de ver esas, no sé si bueno, ve algunos reportajes hechos con seriedad de investigando esto, y entonces te ve al supuesto curandero haciendo ahí una mojiganga y unas cosas y una que dice, bueno, este hombre se pensará en realidad que todos somos igual de tontos que él. Ahora, ¿qué tiene eso por otro lado que yo no haría de que se prohibiera? Sí prohibirlo en cuanto que haya dinero de por medio, y si prohibirlo no, sí por lo menos fiscalizarlo. Porque estamos muy acostumbrados a que la Santa Madre de las religiones, no voy a decir iglesia, sino cualquiera de las religiones, estén exentos de aportar su grano de arena y su diezmo a la sociedad. Antes todos los diezmos a las sociedades religiosas, porque las santas sociedades, sean las que sean de los que tiran el tarot o de otros, que también aporten sus beneficios a la sociedad. Entonces sería una manera de controlar. Por otra parte, pues está el efecto placebo ese que dicen, como cuando la abuelita ya que está muy mala, dice, ay, es que me duele mucho aquí, tómese usted esta pastilla, que a lo mejor es simplemente azúcar comprimida, verá como dentro de 10 minutos va a estar buena. A los 10 minutos le pregunta, abuela, ¿cómo está? Ay, magnífica, me ha sentado de maravilla el efecto placebo. Entonces, el efecto placebo para la gente, la religión, pues lo ha sido mucho tiempo. Yo creo que de cara a una humanidad con una inteligencia suponemos que cada día más activa y que suponemos también cada día más en beneficio general de la propia humanidad, pues ese tipo de religiones tienen, o ese tipo de actuar en nombre de la religión, tienen los días contados. No creo que tengan los días contados el sentimiento, el profundo sentimiento religioso que muchas personas tenemos. Para terminar, antes de comenzar la entrevista, te vi hojear un libro. ¿Qué es lo que tienes entre manos? Porque me has pillado con las manos en la masa. Bueno, pues uno intenta estar al día de muchas cosas. Yo conocí, se trata de la revista de estudios albacetenses del Instituto de Estudios Don Juan Manuel. Tuve relación con los fundadores, he colaborado con ellos alguna vez, y este no es ni más ni menos que el número 55, que se corresponde con la memoria, no la memoria, una serie de trabajos pertenecientes al año que ya vamos a darle fin. Lo tenía, lo andaba ojeando, no me ha dado tiempo de esconderlo, las cámaras me lo han pillado, tú me lo has pillado, pues ya está, no hay ningún problema. Mira qué bonito que es. Albacete, que en árabe significa la llanura, es el nombre de donde procede Albacete. Esta cruz, que es una cruz de términos, gótica, preciosa, y el número, el año, el número 55 y la fecha que corresponde. Algo que no te haya preguntado. Artículos muy bonitos. Algo que no te haya preguntado y que quieras exteriorizar. Pues no, que nada, que estoy muy agradecido a que me traiga aquí a tu programa, a pesar de que el tiempo uno lo tiene flojito, pero como parece ser que hay 5 o 6 personas que nos ven y que tienen cierto interés, pues yo, mientras que esas 5 o 6 personas tengan interés en vernos y no se harten de las tonterías que yo pueda decir, porque tú no, pues bueno, pues me tendrás aquí. Muchísimas gracias. Y voy a decir, para terminar el programa de hoy, algo que en algún momento dijo un amigo tuyo. He visto una foto donde estás con Julio Cardoso, creo que está James Cantero y Mario Benedetti. Y está Mario Benedetti, un hombre de Paso de los Toros conocido mundialmente. Pues Mario Benedetti en algún momento dado dijo: yo no sé si Dios existe, pero si realmente existe, sé perfectamente bien que no le va a molestar mi duda. Exactamente. Y yo también, aprovechando tu cita, voy a decir lo que dice él en un verso, dirigido a la gente que nos pueda estar viendo y que sea sensible. Es aquella parte que le dice la carta del preso al hijo: llorad, que son macanas que los hombres no lloran. Muy bien, muchísimas gracias
¿Qué más decirles? Nada más que hasta la semana que viene, amigos.